Recording in o a progress. Aldi, o a Milky, o no sé, yogur que a ustedes les guste tomar, o la leche que les gusta consumir. Ahí hay una negociación de empresa. En casi todos los países del mundo existe justamente esta forma de negociación a nivel de empresa, que es la más habitual, la más común, cuando los trabajadores de una empresa crean una organización para tratar de mejorar las condiciones de empleo de ese nivel de trabajo. Otra posibilidad es que dentro de una empresa, los trabajadores, en lugar de nuclearse, todos los trabajadores de la empresa, de cualquiera sea la categoría, administrativos, limpiadores, operarios, supervisores, profesionales, etc., en lugar de reunirse todos en un solo sindicato, que dentro de una empresa los trabajadores, los funcionarios, prefieran hacerlo por oficios o por ocupaciones o por profesiones. Esto no es tan habitual, pero también existe. Por ejemplo, para que se encuentre lo que estamos hablando, en las compañías aéreas es bastante normal. En Uruguay ya no tenemos compañías aéreas, ustedes recordarán que se fundió Pluna, y bueno, hoy día ya no tenemos más compañías aéreas, pero cuando existía Pluna, bueno, en Pluna había un sindicato de pilotos, que era solo de los pilotos. Era otro sindicato que era del personal de tierra de Pluna, que abarcaba los administrativos, el personal de mantenimiento. Y después había otro sindicato que era del resto del personal aéreo, o sea, todos los que van en el avión, pero que no son los pilotos, es decir, el personal de las azafatas, digamos así, para simplificar la cuestión. Entonces, en Pluna habían 3 sindicatos. Bueno, un sindicato era el de los pilotos, que negociaba condiciones para los pilotos. Los del personal de cabina a bordo negociaban las condiciones. Bueno, y así más o menos se da en todas las compañías aéreas. En general en el mundo es bastante común, uno busca ahí por internet, es bastante común que todas las compañías aéreas, no es el sindicato de American Airlines, el sindicato de la empresa Gol, el sindicato de Turkish Airways, el sindicato de Air France. En general es el de los pilotos. ¿Por qué? Porque es una tradición. Algo parecido sucede en la educación. Te vieron que hay sindicatos de maestros. Y después hay otro sindicato que es el del resto de los funcionarios de las escuelas. Los de vedería, los de limpieza, los de vigilancia, etc. Bueno, pasa como ustedes saben también en el caso de la medicina. Hay un sindicato de médicos y hay un sindicato del resto de los funcionarios, ¿no? Los de alimentación, los de servicios, los de limpieza, vigilancia, choferes, auxiliares de enfermería, licenciados, o sea, todos los que no son médicos. Acá ahí tenemos, ese tipo son sindicatos por oficio, ocupación o profesión. Entonces ahí tenemos un segundo tipo, o segundo nivel de negociación que se llama de oficio o de ocupación. Y una tercera posibilidad es que haya sindicatos de sector de actividad. ¿Qué es un sindicato de sector de actividad? O una organización, o una negociación por sector de actividad. Es cuando la negociación lo que hace es tratar de establecer condiciones no para una empresa, no para un oficio, maestros, enfermeros, médicos, sino para todos los que trabajan en toda una rama de actividad. Por ejemplo, ahí está, eso sería por rama de actividad, profesor, cuando se negocia. Exactamente como dice Georgina, sería la negociación de los trabajadores bancarios. Ahí no importa si son los cajeros, si son los auxiliares administrativos, si son los jefes, analistas de cuenta, los ejecutivos de cuenta, y todos los funcionarios del banco. Entonces, ahí hay una negociación de rama de actividad, abarca a todos los bancos y a todo el personal dentro de los bancos. Entonces, ahí nos encontramos con una negociación que es más amplia, más abarcativa, porque incluye más empresas, no una empresa, sino a todo un grupo homogéneo de un sector o una rama de actividad. Toda la salud, toda la banca, todos los molinos de arroz, todos los molinos de harina, todo el transporte de personas de Montevideo, no Cucha, sino todo el transporte interdepartamental, todo el transporte de carga, y así podríamos seguir hablando.
Después pueden haber otras combinaciones, pero estas son las tres grandes que hay en el mundo, ¿verdad? Sí. Negociación por empresa, negociación por oficio o profesión, negociación por rama de actividad. Bien, cuando en un país existe negociación en todas estas unidades, en todos estos ámbitos, en todos estos niveles, es que entonces tenemos una estructura compleja de negociación, ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que en un país solamente se negocia a nivel de empresa. Bueno, ahí hay un sistema de negociación solo por empresa. Hay, digamos, un nivel de negociación único, solo por empresa. Imagínense que esto no, voy a decir no existe. Imagínense que un país dice, no, acá no queremos sindicatos de empresa ni de rama, solamente queremos por oficio. Entonces, no sé, solo va a ser sindicatos de los administrativos de las empresas. Y después va a haber otro sindicato que es solo de los cadetes, otro solo de las secretarias, otro solo de los jefes, otro solo de los profesionales, otro solo de los técnicos, otro solo para los telefonistas. Bueno, obviamente, como ustedes se podrán imaginar, normalmente, siempre pasa así, pero normalmente, la fragmentación, la división muy grande, o sea, cuando se atomiza, los trabajadores pierden fuerza. Entonces, no es muy normal, no es muy habitual, salvo en esos casos muy puntuales, como vemos, de la educación, la enseñanza, los pilotos aéreos, donde hay sindicatos de oficios, porque eso se da por razones de tradición, de cultura, no acá, sino en todas partes del mundo, ¿no? Que los médicos tienen su sindicato, los enfermeros su sindicato, los pilotos su sindicato, los maestros su sindicato, los docentes de secundaria su sindicato, los docentes universitarios su sindicato. Pero eso es bastante especial, bastante raro, no es muy común. En la construcción, ustedes saben, no hay un sindicato de los pintores, es el sindicato de la construcción, y ahí están los albañiles, los pintores, los electricistas. ¿Por qué? Porque en general la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Pero bueno, volviendo al tema. Lo que dicen las normas internacionales, y vamos a ver que lo que dice también nuestra ley, 18.566, es que la forma de organización y la forma de negociación la determinan libremente los sindicatos y los empresarios. Y que un país no puede establecer por ley que puede haber un único nivel. Para simplificar, imagínense que en Uruguay una ley dijese: solo se podrá negociar por oficio, prohíbese la negociación por ramo o por empresa. Eso sería una norma contraria al convenio 154 de la OIT, que dice que todos los niveles deben estar disponibles y que los trabajadores libremente establecen dónde y cómo negociar. Por eso en nuestro país tenemos negociación de empresa, negociación por oficio y negociación de rama. Los trabajadores libremente eligen con las empresas cuál va a ser el ámbito de negociación. En nuestro país, la tradición, la costumbre, lo regular, lo más frecuente, lo más habitual, es que se negocie por rama de actividad. Por supuesto que hay negociación por empresa, por supuesto que hay negociación por oficio, ya lo saben. Hay sindicatos de maestros, hay sindicatos de profesores de secundaria, hay sindicatos de profesores universitarios, hay sindicatos de funcionarios de la UDELAR, y así podríamos, pero no es, digamos, lo más habitual, lo habitual es que sea negociación por todo un sector o una rama de actividad, como decía recién Georgina, que sea todos los bancarios, que sea, por ejemplo, todos los que trabajan en la industria de la alimentación, todos los que trabajan en los laboratorios, todos los que trabajan en los hoteles, no importa si es el de gastronomía, el de recepción o la mucama, todos los del hotel, y así sucesivamente. Entonces, la negociación puede ser llevada a cabo en diversos ámbitos. Las leyes deben ser amplias en cuanto a que son los trabajadores con los empresarios los que eligen cuál va a ser el ámbito o el nivel de la negociación. Hermida explicaba en sus clases, Oscar Hermida Uriarte, que la estructura de un país, y esto es una descripción sociológica, no jurídica, puede ser centralizada o descentralizada. Se dice que un país tiene un modelo de negociación centralizado cuando predominantemente, principalmente,
fundamentalmente, la negociación se lleva a cabo a nivel de rama, a nivel de sector o a nivel de rama de actividad. Es el caso de Uruguay, es el caso de Argentina, donde en general los sindicatos entienden que son más fuertes, que tienen más presión, que tienen más capacidad de negociar, cuando se organizan por rama y negocian con las empresas, no para una empresa, sino que negocian para toda una rama empresarial. En nuestro país, esto es así desde hace más de 70 años. Los sindicatos predominantemente negocian de forma centralizada. Cuando negocian, cada 2 o 3 años, dicen, bueno, vamos a fijar las condiciones de todos los trabajadores del transporte de pasajeros. Vamos a fijar las condiciones de todos, por ejemplo, los que trabajan en la industria alimenticia. Vamos a fijar las condiciones de todos los que trabajan en los hoteles, de todos los que trabajan en los canales de televisión, y no solamente los de una empresa considerada. Esto no implica que no pueda después haber una segunda negociación a nivel de empresa. Significa que, predominantemente, principalmente, la estructura o la forma en la que se negocia en nuestro país tiende a ser centralizada. Centralizada significa a nivel de rama o sector de actividad. Se dice, en cambio, entonces, que es descentralizada cuando predominantemente en un país se lleva a cabo la negociación por empresa. Es el ejemplo de Perú, o sea, es el ejemplo de casi todos los países de Latinoamérica, salvo Argentina, Uruguay y, en cierto modo, también Brasil. Lo que sucede, para explicar mi idea, es que cuando hay negociación en todos los niveles, se negocia a nivel de empresas, se negocia a nivel de ramas, bueno, ahí tenemos una estructura compleja, una estructura grande, una estructura alta, una estructura dinámica, una estructura fuerte, digamos así. En cambio, cuando se da la negociación solamente o cuasi principalmente en un solo ámbito, entonces tenemos una estructura más achatada, una estructura menos diversificada, digamos, una estructura menos compleja. Ahora bien, lo que puede suceder en algunos casos, no es muy común esto que voy a comentar, pero a veces puede suceder, es que si los sindicatos negocian en diversos niveles, puede llegar a pasar, esto lo van a ver en la vida 2 o 3 veces solamente, cuando ejerzan, puede llegar a pasar que a veces haya una coalición, un choque, una confrontación entre convenios derivados de diversos ámbitos de negociación. Me explico, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Imagínense que esto que yo les decía recién, de que Conaprole negocia con su sindicato, la empresa Conaprole, un convenio que dice, todos los trabajadores de Conaprole, para el año 2023, a partir del 23, tendrán derecho a 25 días de licencia por año. 25 días de vacaciones por año. Ya saben que la ley, no lo saben más o menos, eso lo va a estudiar más adelante, pero todos tienen una idea de que las licencias anuales en nuestro país, la ley establece 20 días, ¿verdad?, por año. Bien. Imagínense que Conaprole le dice, el sindicato conquista que le den 25 días de licencia por año. Bárbaro. Y después, y eso se firma ahora, se firmó en el día de hoy. Imagínense que la semana que viene se negocia a nivel de rama de la industria láctea, que incluye a Conaprole, un convenio que firma el sindicato de la industria láctea con la Cámara de la Industria Láctea, por un lado, el sindicato que reúne a todos los sindicatos del sector, y por otro lado, una Cámara que reúne a todas las empresas del sector lácteo, en el que dice, a partir del 1 de enero del año que viene, la licencia para todos los funcionarios de ese sector será de 30 días. Será de 30 días. Entonces, claro, el jefe de personal de Conaprole le llega por correo, que se lo manda la Cámara de la Industria Láctea, la Federación de la Industria Láctea, le manda el convenio y le dice, che, mira, firmamos este convenio con los muchachos, 30 días para el año que viene. Y dice, no, pero yo acabo de negociar otro acá con mi gremio, internamente, que dice 25 días. ¿Cuál aplico, el de 25 o aplico el de 30?
Eso es lo que se llama un problema de articulación. Un problema de articulación es cuando hay un choque, una coalición entre convenios aplicables a un mismo trabajador y que esa confrontación puede venir derivado de dos cosas. O, la más fácil de todas, que sea un convenio que colide, que choca, que se enfrenta con otro convenio, pero derivado del mismo ámbito de negociación, ese se resuelve muy fácilmente por el criterio de temporalidad. Es decir, si el sindicato de Conaprole firmó hace 10 años un convenio que decía 22 días de licencia, y hoy firmó uno que dice 25 días de licencia, todos tenemos claro, porque funcionan las leyes, cuando coliden entre sí, que se aplica la última en el tiempo, la más nueva, digamos. Bueno, eso pasa también con los convenios colectivos. Ahí no hay problema, ahí no hay ni que andar estudiando demasiado. El problema es cuando coliden convenios que vienen de diversos ámbitos. ¿Por qué? Porque, como yo decía recién, puede pasar de que haya una negociación a nivel de empresa y a nivel de rama, y que esos convenios, que no es muy habitual que suceda, pero puede suceder, que choquen entre sí. Entonces ahí es donde viene lo que se llama un problema de articulación. Y como dice ahí la placa, ese problema de articulación, en teoría, ahora vamos a ver qué es lo que dice la ley uruguaya, en teoría podría resolverse en base a diversos criterios que ustedes tienen ahí en la pantalla. Claudia, una intervención. Adelante. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches a todos. En ese caso, yo digo lo que tenía entendido, que, por ejemplo, se va a dar a lo que le va a favorecer al trabajador. Y en caso contrario, si fuese la situación, digo, que, por ejemplo, el CONAPROLE, ¿no?, la interna hacen 25 días, y bueno, y el Estado como está, es 20 días, ahí se va a considerar los 25 días. O sea, se va a dejar en claro siempre lo que salga consideración mejor al trabajador. Eso es lo que... Ahí no hay ninguna duda, pero en el caso que tú pones, eso ya lo habíamos visto cuando vimos, recuerdan, las fuentes del derecho laboral, y después vimos los principios. Ahí Alicia analizó con ustedes los principios, y a ella le dijo, bueno, ahí prima aquello de la norma más favorable, porque hay una colisión entre convenio y ley. El convenio supera la ley, no hay ningún problema, bueno, o al revés, puede pasar que una ley establezca una solución más favorable que un convenio. Acá el problema es que no estamos entre convenio y ley, sino que estamos en un choque entre dos convenios. Entonces, claro, ahí la cuestión puede ser, es más compleja, y ahí, en teoría, hay diversos criterios teóricos de articulación. Ahora vamos a ver cuál es el que elige nuestra ley, pero como dice ahí, una posibilidad teórica es que se aplique el criterio de derogación, y que se diga, bueno, no importa si es el convenio de empresa, o si es el convenio de rama, o si es un convenio de oficio, de ocupación, de profesión. Aplico el último en el tiempo. ¿Eso qué podría suceder? Bueno, en el caso que estamos viendo, de repente el último en el tiempo, miren que yo le dije, Conaprole firmó hoy uno que dice 25 días de licencia, ¿verdad? Y mañana se firma otro por la federación que dice 22 días. El de la federación dice 22 días de licencia. Entonces, si uno aplicara el último en el tiempo, diría, ah, perfecto, acá el que rige es el de la federación. Por lo tanto, los muchachos de Conaprole van a tener 22 días en lugar de 25. Seguramente van a prender fuego la fábrica y no vamos a tener leche ni yogur durante muchas semanas, porque van a decir, no, a ver, me están sacando un beneficio. Yo negocié en la empresa 25, y después en la rama pusieron 22, y como se firmó un día después, marché por el principio de derogación. Pero bueno, en teoría, esta podría ser una forma de solución del asunto. Este criterio, ya se darán cuenta, no es un criterio muy razonable, salvo cuando es convenios derivados del mismo sindicato. Porque ahí sí, obviamente, si el sindicato de Conaprole hoy firma uno que dice 25, y a la semana siguiente firma otro que dice 22, aunque sea menos favorable, ahí es el propio gremio que dio marcha atrás. Ahí es el propio gremio, es el propio sujeto que creó el beneficio, el que después lo modificó, aunque sea para peor. Pero ahí no habría un problema, ¿verdad?, de choque o de confrontación entre diversas unidades de negociación, sino que es la misma unidad la que un día dijo 25, otra dijo 22, y a la semana siguiente podrá decir 30. Pero es el mismo sindicato. El problema que hay es cuando no es el mismo sindicato,
sino que estamos viendo, habría un sindicato de empresa y un sindicato de rama. Por supuesto, ustedes van a decir, el sindicato de empresa forma parte de la rama, eso es cierto, pero, bueno, no es lo mismo un sindicato de empresa que de rama, uno es un comité de base, el otro es un sindicato o una federación, y esto es una entelequia porque en general en la práctica no es muy común que suceda, pero bueno, en algún caso podría llegarse a dar que haya, cuando un país tiene negociación a nivel de rama y a nivel de empresa, que haya coalición entre lo regulado en uno y lo regulado en otro. La otra posibilidad, como dice ahí en la placa, es aplicar la temporalidad invertida. Es decir, bueno, el primer convenio que se firme es el que vale por siempre, y ese no se deroga nunca más. Tampoco es una buena solución, como ustedes se podrán imaginar, porque implicaría que los obreros no pueden ir mejorando las condiciones, porque una vez que se firma una cosa, eso va a regir de por vida, y no va a poder ser derogado ni para un lado ni para el otro. Entonces, tampoco es un criterio muy aceptable, o no es un criterio demasiado racional, digamos. Otra posibilidad es ir a un criterio de jerarquía. ¿Qué es el criterio de jerarquía en este caso? Decir, bueno, a ver, vamos a aplicar entonces, cuando hay colisión, entre el convenio que lo rige, teniendo por jerarquía, el que esté más alto en ese edificio. ¿Cuál sería el más alto? El convenio de rama. ¿Por qué? Porque la rama incluye más gente, más empresas, más trabajadores. Un sindicato más grande, digamos. Esa puede ser una solución, en algunos países rige esa solución, en el entendido de que se le da, vamos a decir así, mayor poder al sindicato de rama que al sindicato de empresa. Vamos a ver que no es el criterio que rige en nuestro país. Y otra posibilidad es al revés. Decir, no, el que rige es el convenio de empresa. Si hay una coalición entre la rama y la empresa, no importa cuál es más beneficioso, no importa cuál es más favorable, simplemente aplico el de abajo, el que es más cercano al trabajador. Aplico el que está más cerca del obrero, el convenio de empresa. No importa si es mejor, si es peor, aplico el convenio de empresa. Y por último, ya te doy la palabra, Manuel, el último criterio. Estamos siempre viendo la teoría, ¿no? Esto es como si ustedes fueran legisladores ahora y dijeran, bueno, muchachos, miren, tienen que resolver este problema. Elijan un criterio para resolverlo. Y Paulina dice, no, yo creo que lo mejor es el jerárquico. María Leticia dice, no, yo prefiero de la norma favorable. Claudia dice, no, mejor el de temporalidad. Bueno, cada uno da su versión. Esto es el menú de la teoría, esto es lo que está dentro de la caja de herramientas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la ley en Uruguay. Manuel. No, profe, con respecto, de repente cuando haces un convenio y luego se vuelve a hacer otro convenio posterior, porque usted que decía justamente el primer convenio que se hacía, el tema de los derechos adquiridos que se dice de repente cuando pasa de un convenio a otro, ¿entra ahí o queda por fuera? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En nuestro sistema legal vigente, muy buena pregunta. En nuestro sistema legal vigente, cuando se trata de convenios colectivos, no rige el concepto de derecho adquirido. ¿Qué quiero decir con eso? Que un sindicato hoy puede crear canasta de alimentos a fin de año para todo el mundo. Y al año siguiente se sientan con la empresa y la empresa le dice, mira, acá están los números, perdimos $2 millones. Hagan la lista de ustedes si quieren de quiénes vamos a despedir o vamos a mandar el seguro de paro, plata no hay. No, bueno, negociamos 3 meses, ya digo, está bien, no echamos a nadie, pero la canasta no corre más, la derogamos. La pregunta muy inteligente que hizo Manuel, ¿se puede derogar la canasta? Se puede derogar la canasta, porque en esto lo vamos a ver después, cuando yo después en la clase del lunes, justamente que en nuestra legislación, y en la mayor parte del mundo funcionaba de la misma manera, lo que crea un sindicato, después lo puede modificar un sindicato. Para arriba, para abajo o para el medio. El sindicato tiene libertad de crear, modificar lo que creó el propio sindicato. Naturalmente, un sindicato lo que no puede es derogar una ley, si la ley es más favorable. Eso ya lo vimos. Un sindicato no puede derogar un contrato individual. O sea, si Manuel tiene un contrato en el que dice, Manuel pacta con la empresa 50 días de licencia por año. El sindicato después no puede hacer un convenio que diga, derogue ese beneficio que tiene Manuel, porque estarían tocando ahí sí su derecho individual. Ahora, lo que creó un sindicato sí lo puede disponer
un sindicato, porque eso se entiende que es parte, de, del poder normativo que la Constitución le reconoce a los sindicatos para poder adaptar las condiciones que el propio sindicato negocia. Entonces el sindicato puede cambiar las cosas que él negocia. Ahora, y en esto también tengámoslo bien claro, por eso es importante que entiendan en la clase de hoy el concepto de niveles de negociación. Lo que no puede hacer un sindicato es cambiar lo que hace otro sindicato. Es decir, para que se entienda, los muchachos de Conaprole no pueden decir, bueno, a ver, en la rama de actividad hay un convenio que dice 30 días de licencia. ¿No? Y agarrar y decir, bueno, vamos a cambiar ese convenio y para Conaprole ponemos 25 días. Lo que se llama habitualmente un descuelgue. Un descuelgue, que sería cuando hay un convenio de rama con un beneficio, establecer a nivel de empresa algo inferior. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede en situaciones muy excepcionales, si el sindicato de rama, que fue el que pactó el beneficio, autoriza un descuelgue en la empresa. Porque si no, de lo contrario, lo que se consigue en la rama se podría desarticular fácilmente a nivel de empresa. Entonces, lo que se consigue arriba, digamos así, no se puede cambiar por otro sindicato diferente, ¿verdad? O por otro sindicato a nivel de empresa. O sea que ese concepto de que nos preguntaba Manuel es muy correcto. No hay derechos adquiridos para el propio sindicato. Cuando un sindicato crea un beneficio, el propio sindicato lo puede modificar para arriba, para abajo, para el medio, o como le parezca mejor. Alguien más le había levantado la mano, creo que era Arrascaeta. Sí, profe, yo había levantado para comentar en cuanto a eso que usted estaba mencionando recién con respecto a la pregunta de Manuel, que entiendo en ese caso en particular que usted puso de la canasta, que por ejemplo también el sindicato lo que está tratando de hacer es evitar un mal mayor. Más vale, no sé, me parece a mí perder la canasta y no perder una cantidad de empleados que pierdan el trabajo, ¿no? De acuerdo, sí, sí, es exactamente así, es exactamente de esa manera. Esto estamos simplificando mucho porque lo van a ver ustedes el lunes, cuando Federico explique esta cuestión, pero efectivamente va por ese camino en el sentido de que eso fue toda una evolución, y hoy la ley esta que estamos viendo en pantalla, la 18.566, lo aclara un poco más porque, como ahora vamos a ver, establece que los sindicatos y las empresas tendrán libertad para pactar el contenido del convenio. Libertad para pactar el contenido. Entonces, en esa libertad puede ser ir para arriba, ir para abajo, para el medio. Naturalmente, a ver, todo lo que estamos acá sabemos que no es normal el caso que estamos poniendo, ¿verdad? Es habitual. No es común que un sindicato vaya para atrás. En general, el 99,9% es para arriba. Entonces, si tengo 20 días, paso a 22. Después pasa a 23, después se pasa a 25. Y en general los aumentos de sueldo no son para atrás. No vamos a bajar los sueldos. En general es para subir. Pero, como muy bien decía Arrascaeta, pueden haber contextos de crisis, y ahí es donde aparece la pregunta. En el contexto de crisis, ¿se puede ir para atrás? La respuesta es: no se puede ir para atrás de la ley, no se puede ir para atrás de los convenios individuales que tiene cada uno firmado con la empresa. Sí puede un sindicato desarmar, desandar, modificar lo que el propio sindicato creó. Inclusive podría desarticular lo que hay en la rama, a través de lo que se llama, vamos a ver después, un descuelgue, siempre que esté autorizado por el sindicato de rama. O sea, que el sindicato de rama, sí, de verdad, Parmalat está fundido, vamos a permitir que en lugar de pagar un 10, que es lo que se firmó para todos en la rama, para ustedes sea un 2%. Eso pasa. No todos los días, pero pasa. Es lo que se llama descuelgue. Cuando se habilita a que a nivel de empresa no se cumpla menos que lo que dice a nivel de rama. Eso pasa como una forma de adaptación frente a la crisis. Bueno, todo esto que estamos viendo sobre los ámbitos de negociación, la articulación, o sea, cómo se resuelve la negociación, el contenido de la negociación, le vamos a ver algunas reglas sobre el concepto de buena fe en la negociación, está regulado, entonces, yo le decía, una ley del año 2009, la 18.566, que es la ley que viene a regular varios aspectos de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Hay que mencionar un par de normas más. Una son los convenios de la OIT, el 98 y el 154. Como todas las normas de la OIT son normas muy generales, pero bueno, hay que tenerlas presentes. También tengan presente ese artículo que está ahí, una ley de presupuesto, el artículo 438, de la 10.170, que establece, ese artículo, que hay
una obligación de registrar, de escribir los convenios que se firmen en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? La obligación de registrar, de escribir los convenios colectivos. Y después también hay varias normas especiales, bastante en desuso, sobre algunos convenios especiales en la industria de la construcción, algunos convenios especiales que ya no, casi no hay, sobre cajas de auxilio, el tema que ahora cuando se creaban cajas para mejorar las prestaciones de salud, de los funcionarios, esto con el tema del FONASA, el Sistema Nacional Integrado de Salud del año 2008, ya casi no existen, pero bueno, había un sistema especial antes que por convenio se podían crear cajas para mejorar las prestaciones de salud de los funcionarios. También hay leyes sobre la posibilidad de crear convenios para crear fondos de vivienda, o sea, para aportar a un fondo para construir viviendas. En fin, hay algunas normas especiales, pero la importante es la primera, la 18.566. Esa ley, la del año 2009, regula en la actividad privada, esto no aplica al gobierno, no aplica al Estado, esto aplica a los privados, establece, por un lado, esta norma lo que hizo fue crear el llamado, y hay alguna pregunta en el escrito sobre esto, Consejo Superior Tripartito. Consejo Superior Tripartito es un órgano, como vamos a ver, es un órgano integrado por el PIT-CNT, las cámaras empresariales y delegados del Ministerio de Trabajo. Y ese órgano, integrado tripartitamente, Ministerio, PIT-CNT, cámaras empresariales, lo que hace es analizar proyectos de ley, lo que hace es analizar eventualmente problemas de categorización de empresas. No, yo creo que esta empresa va en el sector portuario. No, para mí va en el sector transporte. También cuestiones vinculadas al salario mínimo, hay que consultarlo antes de que se dicte cuál es el salario mínimo. Cuestiones vinculadas a la creación de grupos de consejos de salario. Che, mirá, ¿qué te parece si ahora que tenemos más compañías aéreas, creamos un grupo para compañías aéreas? No, che, mirá, tenemos bancos chinos. Bueno, tenemos muchos bancos de China, ¿por qué no creamos un consejo de salario para los bancos de China? Estoy inventando, ¿no? Quiero decir, le están explicando de que ese Consejo Superior Tripartito es un órgano que se llama de gobernanza, un órgano de diálogo, que regula algunos aspectos macro del relacionamiento entre el gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Esta ley también vamos a ver después que modificó algunas cosas de los consejos de salarios, pero por sobre todo lo que hizo fue regular, como yo les decía, la negociación colectiva y los convenios colectivos. En materia de negociación colectiva, que es el objeto de la clase de hoy, esa ley establece algunas normas importantes. En primer lugar, respecto de la negociación colectiva, establece que las partes tienen derecho a negociar libremente el contenido del convenio. El derecho a negociar libremente el contenido del convenio. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no les puede decir, no, mire, acá no se puede negociar horarios de trabajo. No, miren, muchachos, acá no se puede negociar categorías. No, miren, acá no se puede negociar canasta navideña. Significa que esta ley garantiza que las partes, sin la injerencia del gobierno, pueden libremente negociar el contenido. Por eso que yo les decía hoy, que pueden ir para atrás o pueden ir para adelante en cuanto al contenido del convenio. Segundo, establece el deber de negociar de buena fe. Y esto es importante porque van a haber un par de preguntas en múltiple opción y no le pueden errar. La ley esta no establece el deber de pactar. La ley no establece un deber de pactar. A ver, muchos de los que estamos acá, Lucía, Cecilia, Alicia, no sé si hay alguno más porque ahora no lo veo. Muchas veces participamos en negociaciones. De repente se escucha que alguien viene y dice, no, acá vinimos, charlamos 2 horas, pero al final no se firmó nada, se violó la ley de negociación colectiva. Bueno,
La ley no dice que hay una obligación de llegar a un acuerdo, una obligación de pactar. La ley lo que dice es que hay una obligación de negociar de buena fe. ¿Qué significa negociar de buena fe? De, en el marco de una negociación, hacer los mejores esfuerzos. Hacer los mejores esfuerzos por llegar a un acuerdo. A veces se llega y a veces no se llega. A veces se llega, ya. Entonces hay que distinguir entre el deber de pactar y el deber de negociar de buena fe. El deber de pactar es cuando yo tengo el deber de cerrar, el deber de acordar sí o sí. Otra cosa es negociar de buena fe. Negociar de buena fe, lo que dice la ley, que implica, primero, explicar argumentos, explicar razones para decir que sí o decir que no. No te puedo dar un 10%. Manuel me dice, no, yo quiero un 10. Ya no puedo, Manuel, te puedo dar un 2. Ah, pero yo quiero un 10 porque la inflación es tanto. No me da la plata para llegar a fin de mes. Bueno, está bien, Manuel, pero mira, yo te muestro los números y cayó la facturación un 25%. Entonces, ahí cada uno dio su argumento. Y dijo, no, mira, la inflación fue un 10, voy a comprar leche y sale más caro. Voy a comprar la manteca y sale más caro. Y yo le digo, sí, está bien, es verdad, la inflación está disparada, pero fíjate, mira, me bajó un 25% la facturación y este año tuve balance negativo. Vos, está bien, ¿sabes qué? Me convenciste. En lugar de un 10, dame un 3. Vos, está bien, cerramos un 3. Eso es negociar de buena fe. Significa dar puntos de vista, explicar las cosas. Lo otro que incluye el concepto de buena fe es acudir a las reuniones que se pactan. Acudir a las reuniones que se pactan. Lo otro que incluye en el concepto de buena fe es que las personas que concurran, asistan a las reuniones, sean personas con conocimiento de causa y que tengan cierto poder de negociación. No tiene que ir el dueño, no tiene que ir el director de la UPP, no tiene que ir el ministro de Economía, pero sí, a ver, no puedo decirle que vaya el portero del Ministerio de Economía, no puedo decirle que vaya al auxiliar administrativo de la empresa, tendrá que ir el gerente de recursos humanos, tendrá que ir el gerente general, tendrá que ir el abogado con el subgerente de recursos humanos. O sea, tiene que ir gente que, a ver, razonando por el absurdo, como yo le decía, si yo le digo, no, mire, va a ir, no se va a poner ningún problema, va a ir mi secretaria. La secretaria va a ir y va a tomar nota, no va a hacer otra cosa, entonces no tiene sentido. Eso implica también, y lo mismo del otro lado. Si el gremio dice, bueno, no, con esto no arreglamos nada, mejor vamos a la huelga, que vaya el portero del sindicato, no el presidente del sindicato. Bueno, tampoco eso es negociar de buena fe. Y lo otro que incluye la negociación de buena fe, dice la ley, es que el deber de intercambiar información. Esto es un tema complejo, que lo que significa es que los sindicatos tienen derecho a pedir información a la empresa sobre aspectos que tengan relevancia en la negociación. Los sindicatos tienen derecho a pedir a los organismos públicos, también a las empresas privadas, información económica, financiera, información. Ahí hay toda una cuestión compleja que podemos explicar sobre el tema de la reserva y la confidencialidad en materia de negociación. Bueno, esta ley también establece la libertad de los niveles de negociación, lo que yo les decía al principio, recoge el criterio de la OIT de que son las partes las que eligen el nivel de negociación y no el gobierno. O sea, el gobierno no puede decir, no, miren, acá solamente se negocia por empresa, no, acá solo se negocia a nivel de rama, solo se negocia por oficio, por profesión. Son las partes las que eligen libremente el nivel de negociación. Esta ley también establece algunos criterios de articulación, que básicamente lo que establece la ley es el criterio de lo más favorable. Básicamente establece el criterio de lo más favorable. Es decir, si hay un conflicto entre convenios, como ustedes ya saben, se aplica aquel más favorable al obrero. Aquel más favorable al obrero. También la ley establece, que es otro aspecto importante, quiénes son los sujetos legitimados para negociar. Porque hasta ahora, lo que se habla del sindicato, y puede ser el sindicato de empresa, el sindicato de rama, pero lo que nadie dijo, o nadie se le ocurrió todavía, es, bueno, ¿y qué pasa si entre una empresa, o un oficio, categoría, o en un sector, hay más de un sindicato? ¿Cuál negocio? Imagínense que estamos hablando de que es una mutualista. Y, no sé, Médica Uruguaya. Y en Médica Uruguaya hay 3 sindicatos. No de médicos, vamos
por general los médicos, todo el resto, ¿verdad? Los no médicos, enfermeras, choferes, administrativos, todos los que trabajan que no son médicos. Imagínense una organización de esa que trabajan 5.000 y hay 3 sindicatos. La pregunta es, ¿cuál de los sindicatos es el legitimado para negociar colectivamente? Bueno, la ley lo que establece es que el sujeto legitimado para negociar es el que se llama, de lo que dice en la placa, SMR. A ver si alguno sabe qué significa SMR. ¿El más representativo, profe? Perfecto, perfecto. Sindicato más representativo. Y si hay 3 sindicatos, a ver, Manuel, ¿cuál te parece que es el más representativo? ¿Cómo se seleccionará si hay 3? ¿Cuál es el más representativo? Comúnmente, según tengo entendido yo, profesor, es según el que tenga por mayor peso, digamos, comúnmente se vota cuál representa a los trabajadores, digamos, en la organización colectiva. Digo, pasa en diferentes sectores, por ejemplo, en la rama que estoy yo, que es la parte portuaria, digamos, digo, se vota a los delegados de los sectores y bueno, se vota un presidente, por así decirlo, y 2 delegados que son lo que es representación de todos los sectores, son, hacen el convenio colectivo, son los que frente a la empresa van y negocian, y en el caso de que sea en el ámbito de tripartito, justamente con la empresa y el ministerio. Bien. El mayor peso tenga, de cierta manera. Renato, ¿qué decís? Hay 3 sindicatos. ¿Cuál negocia de los 3? ¿No hay diferentes criterios? Por ejemplo, el Bueno. cuantitativo y el cualitativo. Perfecto. ¿Y el cuantitativo qué significa? Si no me equivoco, tiene que ver con la cantidad de afiliados que hay en el sindicato. Perfecto, perfecto. Ese es el criterio. La cantidad de afiliados. El Si uno número de tiene personas, 2.000, si uno tiene 2.000, otros 500 y otros 100, ¿cuál va a ser el más representativo? El Que que tiene tiene más, lógicamente. El que tiene más afiliados. Entonces, ese es el criterio que establece nuestra legislación, el concepto de más representativa. También vamos a ver ahora que la ley establece algunos criterios residuales o complementarios, más que residuales, complementarios, que dice, bueno, además de lo numérico, hay que tener en cuenta la independencia del sindicato, entiendo por independencia frente al empleador, aquí recuerdan que eso es sindicato auténtico, sindicato no auténtico, y también hay que tener en cuenta, dice, la antigüedad de un sindicato. Pero, como dijo Manuel, en definitiva, lo que pesa es el número de afiliados. Yo tengo un padrón con 1.000, y Manuel me muestra uno, y me dice, no, yo tengo 100, ya está, soy yo el más representativo. Esto pasa en algunos organismos públicos, donde hay, realmente, un sindicato grande y uno más pequeño. ¿Cuál es el que negocia? El sindicato que tiene más cantidad de afiliados. Bien. Para finalizar la clase de hoy, veamos 2 o 3 cosas más de esta ley de negociación colectiva. Yo les decía, por un lado, respecto del Consejo Superior Tripartito, lo que establece la ley es que está integrado por 6 delegados del gobierno, 6 del PIT-CNT y 6 de las cámaras empresariales. Total son 18. 6 por 3. ¿Verdad? Esa es la forma de integración del Consejo Superior Tripartito. Y las principales competencias son, como dice ahí, la gobernanza del sistema de relaciones laborales, emitir una opinión no vinculante sobre el salario mínimo nacional, efectuar la clasificación de los grupos de actividad de los consejos de salarios, asesorar al Ministerio de Trabajo en los recursos presentados por una empresa cuando la clasifican. Una empresa dice, no, mire, a mí me pusieron en los bancos, pero yo no soy un banco, yo soy una empresa aseguradora. Se equivocaron, me clasificaron mal. O, como dice ahí, resolver problemas relacionados a la de negociación. Nuestra ley establece, además, que la negociación colectiva se puede llevar a cabo en los consejos de salarios, en la rama de actividad, en la empresa o en el oficio. O sea, nuestra ley establece que la negociación colectiva se puede llevar, dice, a cabo en la rama de actividad, o también le llama cadenas productivas.
sea, a nivel de rama, la banca, la industria alimenticia, la industria de la vestimenta, la industria textil, la industria del cuero, el transporte marítimo, el puerto. Se puede hacer por rama de actividad o se puede hacer a nivel de una empresa. Es decir, no, solamente vamos a negociar en Terminal Cuenca del Plata. O se puede decir, no, vamos a negociar no en Cuenca del Plata, sino vamos a negociar en todo el ámbito de los operadores portuarios. O sea que son distintas posibilidades. La ley también establece que se puede negociar a nivel de empresa. Se puede negociar a nivel de empresa, pero ahí sí lo que dice es que cuando hay una negociación a nivel de empresa, dice así el artículo 15 de la ley, la negociación en los niveles inferiores, se está refiriendo al nivel de empresa, no podrá, es una NO, no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo que el Consejo de Salario lo autorice. Esto implica la idea que yo mencionaba hoy, de que el sindicato de empresa no puede desmejorar lo hecho por el sindicato de rama de actividad. Respecto del contenido de la negociación colectiva, y ya vamos terminando la clase, como yo les mencionaba hoy, la ley consagra una amplia libertad de las partes para negociar el contenido, pero establece la ley en el artículo 21 que cuando se firma un convenio colectivo, de manera automática, de manera preceptiva, de manera obligatoria, aunque las partes no digan nada, está implícito en el convenio lo que se llama un deber de tregua o un deber de paz. Un deber de tregua o un deber, aunque no digan nada. ¿Qué es el deber de tregua o el deber de paz? Es la obligación que tiene el gremio, la obligación, el deber que tiene el sindicato, de no hacer huelga, para cambiar el convenio colectivo mientras esté vigente. Es decir, imagínense que llegamos a un acuerdo en CONAPROLE, como decíamos hoy, por 25 días de licencia en lugar de 20. Y se firma el convenio. Imagínense que 3 meses después los funcionarios de CONAPROLE dicen, no, che, nos quedamos cortos, erramos, nos equivocamos, no teníamos que haber firmado por 25, teníamos que haber firmado por 30, fue un error, nos equivocamos, y se van a la huelga. A pesar de que, como yo decía, que eso regía por 3 años. Por ejemplo. La ley lo que dice es que durante el periodo de vigencia del convenio no se puede hacer huelga por los asuntos pactados en el convenio. Porque si no, de lo contrario, uno firma y al día siguiente le podrían seguir pidiendo las mismas cosas, ¿no? De esa manera, entonces, nadie querría firmar nada. Entonces, eso es lo que se llama una cláusula de paz. La cláusula de paz, las cláusulas de paz pueden ser negociadas por las partes, o, aunque en el caso de Uruguay, aunque no la negocien, está implícito en el convenio colectivo. En definitiva, como dice ahí, esta ley que acabamos de mencionar, que vamos a profundizar el próximo lunes con Federico Bentancor, esta ley vino en Uruguay a consagrar lo que es un modelo de negociación centralizado. En otro país siempre se señala que tiene un modelo centralizado. ¿Qué significa centralizado? Que los sindicatos, desde hace muchos años, muchas décadas, prefieren, se inclinan por organizarse y negociar a nivel de rama. ¿Por qué? Porque eso está comprobado que les da más fuerza a los gremios. Entonces, no prefieren negociar para una empresa, prefieren negociar para todo un sector de actividad, estableciendo condiciones de tipo parejas, equitativas. Entonces, bueno, todos los que trabajan en un hotel son mucama, 25.000 pesos el mínimo. No importa si es el hotel de 5 estrellas o el de 12 estrellas. Nadie puede ganar menos de 25.000 pesos. No sé, mozo de restaurante, no puede ganar menos de 23.000 pesos. No importa si el restaurante es
en Salto, en La Paloma o en Montevideo. No puede ganar menos de 23.000 pesos. Ese es un poco el modelo que se ha elegido en Uruguay. Y esta ley, en cierto modo, entonces habilita esa posibilidad, porque la ley dice que las partes tienen total libertad para elegir qué nivel negociar, y normalmente los sindicatos prefieren u optan, eligen negociar a nivel de rama de actividad. No siempre. Hay empresas con sindicatos muy fuertes, donde el sindicato dice, no, en la rama, sí, en la rama ponemos lo mínimo, pero después va a venir a hablar conmigo y vamos a seguir hablando. Porque es un sindicato fuerte. No es muy común, pero eso puede pasar. Entonces, este es un poco el régimen que tenemos en nuestro país. Cuéntenme las dudas, cuéntenme las cosas que no entendieron, cuéntenme qué quieren decir. Manuel. No, volviendo un poquito a lo que usted justo dijo últimamente, el tema de la negociación después de la cláusula de paz, en el caso, por ejemplo, de yo trabajo, en la rama nuestra, se pactó justamente en la continuidad operativa el número de los domingos, cuántas manos, o sea, de no sé cuántas grúas trabajan los fines de semana mínimo que tienen que ser hasta que se haga nuevamente el convenio. Y eso está pactado. Y los trabajadores sabemos, obviamente, que en el caso del cumplimiento del mismo, estamos en falta y de cierta manera el convenio recae, digamos. Y bueno, eso es justamente, casi todas las empresas lo ponen justamente para estar tranquila a ambas partes, de cierta manera, de respetar el mutuo acuerdo hasta una nueva negociación en el futuro, después de vencido el convenio, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, el próximo lunes, entonces, Federico va a explicar el resultado de la negociación. Cuando la negociación llega a buen puerto, no siempre ocurre, se firma un convenio. El producto de la negociación es un convenio. Bueno, en la clase del lunes, en la clase del miércoles, se va a estudiar el régimen de los convenios colectivos. Recuerden que no hay una obligación de pactar. Porque es una negociación de buena fe. A veces se llega un convenio, Federico va a estudiar el convenio, y eso lo pueden leer. Como ya les dije, el libro de Raso, como 4 del derecho de trabajo de Raso, lo pueden leer en el manual de Pérez de Castillo, lo pueden leer en el libro de Pilar Rodríguez. Pero si leen el de Pla, tengan presente que está esta parte un poco desactualizada porque la ley, como acabo de mencionar, es del año 2009, ya había fallecido en el año 2008, entonces esto deberían completarlo. Si leen Pla 4.1, como 4.1, tienen que completarlo con la lectura de la ley de negociación colectiva que acabo de mencionar. O sea, vimos el convenio, vimos el negociar, ahora vamos a ver el producto, el resultado, que es el convenio. El lunes eso, el miércoles eso, y el viernes, si no pasa nada raro, de la plataforma, a las 19:30 se abre una múltiple opción para que ustedes respondan. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Profe, antes que se vaya, perdón. Antes que se vaya, profesor, ¿me escucha? No me dé la baja, profe, porque según lo que dijo la compañera ahí, creo que voy a optar por la opción de seguir con usted, si es ser posible, y obviamente que voy al examen, después que salga la otra, daré con usted el examen reglamentado, y bueno, me parece que va a ser lo mejor. Bárbaro, me parece muy bien. Gracias, buen Salud fin de para semana. todos. Buenas noches. Yo voy a optar por hacer lo mismo que Manuel también, profe. Yo era el otro que le había pedido también la baja. Así que está. Por el momento seguimos, ¿no? Bueno, Gracias. tuvimos bajas y altas. Ahí va, ahí va. Bueno, chao Cecilia. Buenas Alicia, noches. Lucía, Chao, chao. Federico. Gracias. Buenas noches.